hereditario, que uno puede ser autosómico dominante y otro recesivo. Vamos a ver cuál es cuál. Pero dentro de esto lo que va a haber es una acumulación de queratina, un exceso, entonces es una hiperqueratosis. Como hay una hiperqueratosis, una de las características es que la persona tiene una característica de piel de pescado. Esa es justamente la parte macroscópica. Y lo que podemos mencionar en relación a estas lesiones, vamos a decir que son escamas, ¿bien? Son lesiones en escamas. Entonces hay diferentes tipos clínicos, 4 generalmente: la ictiosis vulgar, la eritoderma fisiforme congénito, la ictiosis lamelar y la ictiosis ligada al cromosoma X. Dentro de esto, entonces, hemos dicho que están en modo de herencia autosómica recesiva, las demás son dominantes, y que justamente lo que vamos a ver es que son sus características primarias. ¿Cómo se observa la lesión? Esa es la forma. Entonces, la patogenia se va a dar por un trastorno hereditario, alguna malformación dentro de los genes, una alteración, lo cual va a empezar a producir. Puede asociarse con lo que es la parte de la infancia, pero también puede aparecer en lo que es justamente en la edad adulta. Bien, nos vamos a lo que van a ser las dermatiosis inflamatorias agudas. Vamos a empezar con la que es la más común, la urticaria, que vamos a ver que es un trastorno en el cual lo que va a suceder es una degranulación de los mastocitos, los cuales van a resultar para una hiperpermeabilidad microvascular dérmica, los cuales justamente van a llegar a unas placas edematosas pruriginomatosas y las cuales justamente van a ser llamadas ronchas. Entonces pueden empezar como pápulas, pueden empezar justamente con lo que son placas, pero la característica de las dermatitis, sobre todo, porque estamos viendo todos, estas son agudas, también hay crónicas, la característica de la urticaria es la causa justamente de que produce prurito. Entonces pueden ser pápulas, pueden ser nódulos, pueden ser placas, pero son pruriginosas. Eso es lo que es muy importante. Fíjense la lesión. Esa es una lesión de una placa. Ahora, la definición de pápula, ¿cuál era? Los de atrás. ¿Qué es pápula? Es una lesión también. ¿Qué más? Es mayor a 5 elevación. ¿Mayor a cuánto? 5 milímetros. ¿Eso es pápula? Ah, no, es menor. Menor, ¿verdad? Entonces menor. ¿Y cuál es la definición de lo que es justamente una placa? Pero sería, ¿pero cómo? Si es mayor a 5 milímetros, una lesión elevada, ¿no sería nódulo? No es elevada, no, es una, el libro te dice lesión elevada, y el libro está así, pero te dice plana. O sea, te dice lesión elevada, plana, que es mayor a 5, ¿verdad? Les había dicho yo que lo tengan sobre una base eritematosa, que no se confunda, porque la definición de nódulo es una lesión elevada, solamente lo que lo borran es la placa. Para placa le ponen lesión elevada plana, y de nódulo solamente dice lesión elevada mayor a 5. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta. Y dentro de la configuración, o sea, macroscópicamente tú puedes identificar, esto es una placa, ¿no? Está crecido, o la extensión del crecimiento es en relación justamente a su superficie. También podríamos decir que son ronchas. Pues sí, vamos a decir, sí, entonces, hacia eso sí. Ahora, la dermatitis eczematosa. ¿Qué es el eczema? El eczema es todo esto, es un trastorno inflamatorio, pero vamos a ir viendo poco a poco. Antes se decía eczema sobre todo ese conjunto, sobre todo que se asocia a la inflamación de la dermis. Actualmente se dice dermatitis aguda, pero también se puede decir dermatitis eczematosa aguda. Lo primero vamos a ir viendo cómo se caracteriza y vamos a ver a qué se trataba toda esta lesión. Empieza por la presencia de un color rojo, pápulas, van a evolucionar lo que son nódulos, van a llegar a vesículas, y estas justamente van a producir lo que es la parte de la escoriación, la lesión escoriativa, llegando a formar costras, y que esto puede evolucionar de forma crónica, y llegar a lo que es la parte de una hiperplasia epidérmica, dando una descamación. Entonces, es todo este proceso que se va a dar, desde lo que es justamente, vemos la parte de la lesión, un edema, un aumento, edema, luego justamente va a haber lo que es la parte del engrosamiento, poco a poco, o sea, primero aumento, edema, aparece con lo que era la pápula, una lesión roja,
Luego esto produce justamente la parte de la aparición de los nódulos, las vesículas en una fase C, y empieza con lo que es la aparición de vesículas, y justamente luego ya va a ver lo que es la parte de la 4, la D, la hiperkeratosis, y por último produce ya la lesión con lo que es justamente la parte de las escamas. Entonces, a todo ese trastorno, todo ese conjunto de inflamación que se daba se conoce como eczema. ¿Bien? De que empieza con una fase aguda, se puede hacer crónica, ha empezado con lo que era una pápula, termina con lo que era justamente la parte de vesículas y costras, y al último empieza a descamarse. Todo ese proceso pasa por el deseo. ¿Y cuál es su clasificación? Se puede clasificar como dermatitis alérgica de contacto, atópica, la cual se puede relacionar con fármaco, la fotoescamosa y una irritante primaria. Dentro de todo lo que podemos observar de esta dermatitis, por eso les decía, es ese conjunto, el eczema era todo esto, es todo ese tipo de inflamación. Ahora se conoce, lo pueden ver, el diagnóstico como dermatitis aguda directamente o eczematosa. Ya saben que es lo mismo, ¿bien? Pero sepan algo muy importante, en relación a la gente se vuelve a subdividir. La alergia de contacto, por ejemplo, ¿cómo pueden encontrar la lesión? Normalmente sea con pápulas, nódulos, que justamente van a empezar sobre una base eritematosa, la cual va a producir prurito, casi idéntico a la urticaria, pero esta va a producir vesícula, costras, y luego empieza a descamarse. Generalmente, por eso dicen alergia al contacto, la ropa, luego en los niños muy frecuente, el talco, el pañal, entonces generalmente produce esto. Dermatitis atópica, cualquier otra lesión, la cual justamente igual la produce. Relacionada con fármacos, su nombre mismo lo dice, fármaco. Fotoescamosa, la fotoexematosa, perdón, la luz solar produce igual, y la irritante primaria, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo. Podemos ver que dentro de la característica, a diferencia de la urticaria, porque si ustedes ven y dicen, esa es urticaria, y esto, ¿qué presenta o qué es justamente lo que va a tener de diferencia? Porque también tiene prurito. Así que tú puedes decir, no, está dando una alergia, pues es una urticaria, pero tiene prurito. Y miren la lesión macroscópica. Es muy diferente en relación a la urticaria. Ahí se puede observar justamente una base eritematosa. Y miren las vesículas. También hay pápulas, pero hay vesículas. Y dentro de la microscopía se observa justamente lo que es la parte de las vesículas. Entonces, ahí tenemos una dermatitis eczematosa. Ahora, dentro de una complicación, generalmente en la parte de los exámenes de grado les preguntan a las pediatras algo muy característico, porque la dermatitis alérgica de contacto es muy frecuente en niños. Entonces, ¿cuál es la causa? Por ejemplo, ¿cuál sería el motivo de consulta después de la aplicación de la BCG? ¿Cuál de estas dermatitis es su complicación? ¿Ah? La BCG es un fármaco. Voy a traer mis platillos para hacerles despertar. ¿Sería lo primero, doctor? Fotoexematosa, si te está diciendo la luz, foto, la luz. No. Sería la primera de contacto. Pero tú mismo lo has dicho, contacto. Pero la mamá va a venir a los 3, 4 días después. La alergia es ese rato. Cuando tú te pones la ropa, te irrita o no te irrita. Y en ese momento te aparece. Ya está, es dermatitis alérgica. La primaria, entonces. Visitante primaria, no. ¿Quién da más, quién da menos? La 2. La 2. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Vamos a ir relacionando. Hemos dicho que va a ser un factor externo, es alergia, es justamente, y eso va a aparecer inmediatamente. Hubiera sido. Generalmente la BCG te puede dar una alergia, ¿verdad? Entonces a la vacuna. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué es la BCG? ¿Es virus o bacteria? Les voy a matar. Eso, es una bacteria que está atenuada, ¿no? Está debilitada, la cual justamente las bacterias que producen tóxicos, toxinas, las cuales esas toxinas pueden actuar como un medio alérgico. Entonces también se puede dar, pero no es. Porque si va a pasar bastante tiempo, no.
Está todavía. Aquí venimos. Eczematosis relacionada con fármacos. El fármaco, sobre todo lo que son la parte de los antibióticos, las famosas penicilinas, la cual tú eres alérgico. Pues ya sabes cuál estás. Entonces, si tú te aplicas la parte de lo que es, sobre todo un inyectable, es justamente puede dar a nivel de la piel. Lo que va a suceder es la dermatitis relacionada. Entonces te echa a pinchar y empieza a aparecerte estas vesículas, esas lesiones que hemos visto. Esto te empieza a aparecer. Esto ya es más crónico, ¿verdad? ¿Y esto cuál creen que es? Está fácil esto. El sol. El sol. Aquí ya te acepto, hablando. A vos también te acepto, conductor, listo. Hasta futbolista les voy a aceptar. Pero la tópica significa que está justamente en contacto, está a nivel de la piel, o sea, es en un lugar en el cual está en relación con lo que es una agresión, un agente, la cual justamente va a evolucionar. Es aguda, pero no se olviden que cuando hablamos de aguda, a diferencia de las alergias, aguda está todavía dentro de lo que es una semana, 2 semanas, hasta 14 días, ¿verdad? Las alergias son inmediatas, o sea, es aguda, pero inmediata, es ese rato. Y estas es que va a evolucionar, ha estado en contacto, en una exposición, en una región, la cual justamente va a llegar a producir esa alergia. El eritema multiforme ya es poco común, pero miren, igual, hipersensibilidad, infecciones y fármacos. Dentro del eritema multiforme vamos a ver que generalmente lo que se va a dar es como un patrón de reacción citotóxica que se caracteriza sobre todo por la degeneración de las células epiteliales. Entonces vamos a ver cómo se asocia. Se puede asociar, por ejemplo, a lo que son enfermedades vasculares del colágeno, enfermedades malignas, carcinomas, linfomas. Los fármacos, como hemos mencionado, las penicilinas, sulfamidas, barbitúricos y dantoínas, va a producir justamente lo que es el eritema. Y las infecciones por virus, herpes simple, micoplasma, lepra, fiebre tifoidea. ¿Cómo se observan las lesiones? Es un eritema. Entonces podemos ver, no son placas, tiene vesículas, tiene pápulas, hay nódulos, y miren las lesiones. Entonces se puede observar que justamente va a haber lo que va a ser la parte de una lesión, en la cual va a haber sobre todo la parte de una acumulación de líquido, ¿no? Entonces estamos observando su lesión, diferente a las otras, pero casi idénticas. Estamos viendo que cada una tiene una característica. Vámonos con las crónicas. Psoriasis. La psoriasis, para mí es la segunda, y el libro igual lo menciona, pero lo pone al inicio. Va a ser una enfermedad frecuente, crónica, a nivel de lo que es el libro te menciona de 1 a 2% de los individuos en Estados Unidos. En nuestro medio está un poco más. ¿Por qué está un poco más? Porque se relaciona con la inmunidad. Está relacionado con lo que es la genética y la inmunidad, en el cual justamente, miren, se puede asociar con artritis. La artritis también está relacionada con la inmunidad. Entonces se tiene esto, hay lo que es la artropatía espondilítica, hay el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los cuales van a asociarse con la aparición de las psoriasis. ¿Qué regiones afectan? Afectan todas las partes de las flexuras, pero en la parte posterior. Piel de los codos, de la parte posterior, por codos, rodillas, cuero cabelludo, las áreas lungosacras, el glande del pene y el pliegue interglúteo. ¿Qué tienen de característico estas zonas? ¿Qué tienen de característico estas zonas? Eso, uno. Este le da la respuesta a los varones. No se han dado cuenta los varones. Listo. Pero, ¿dónde está? Interglúteo no quedaría con lo que mencionas, pero rodillas y codos sí, son expuestas, sobre todo lo que gateas, etcétera, está en exposición con las superficies sólidas. Entonces, ¿qué están produciendo? ¿Por qué pero esas zonas? ¿Qué más tienen de característica? Uno, por la exposición o la lesión mecánica. Otro, que no hay buena circulación, ¿verdad?
Está cerca, no es tanto que no hay circulación, es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia con la parte anterior y la parte posterior de su codo? Eso, uno es más húmedo y el otro es más seco. Son zonas secas, con excepción de este, ¿verdad? Las otras, pero son zonas secas. Por eso es muy frecuente codos y rodillas. La segunda va a ser cuero cabelludo, la tercera va a ser región lumbosacra, la cuarta sería interglútea porque también presenta un poco húmeda, y la última es a nivel del glande de pelo. Entonces, ¿cómo inicia la lesión? Son placas, esa es la lesión primaria. Placas de color rosa salmón, el cual son bien delimitadas, recubiertas por escamas, y estas escamas van a ser de color plateado blanco. Las lesiones entonces van a tener justamente una configuración, o van a adoptar una configuración angular lineales, circunvolucionales o serpiginosas, ¿no? Entonces hay otra psoriasis, la pustulosa, la cual es una rara variante, en el cual, aparte de ser benigno localizado, se asocia con cuadros febriles, leucocitosis y tiene pústulas. Por eso dice pustulosa, o sea, pues sabemos que la vesícula es cristalina, o sea, tiene pústula y está justamente asociado a infecciones. Entonces, podemos ver de que va a tener lesiones de la aparición de leucocitosis. Y generalmente, si preguntan cuál es el germen, es el de la piel. ¿Cuál es el más común a nivel de la piel? Eso. Muy bien, así es, miren las lesiones, ¿no? Común a nivel del cuerpo, la formación de placa, es así como dice, la lesión primaria va a ser estas de acá, las placas, y alrededor están las escamas, así justamente se observa, es muy importante que vean. Dermatitis seborreica. Bueno, dentro de lo que son los trastornos inflamatorios estamos en los crónicos. Entonces este va a ser justamente con aparición, dentro de la psoriasis este aparece con más frecuencia, pero el tiempo es más prolongado. ¿Cómo va a empezar? Con una elevación a nivel de una lesión a nivel de lo que son las glándulas sebáceas, donde el cuero cabelludo, la frente, el conducto auditivo externo, los pliegues nasolabiales, la región preesternal, que justamente ahí va a dar la parte de la aparición de la lesión. Esas lesiones que inician son con máculas, pápulas, sobre una base eritematosa amarilla con frecuencia grata, típicamente asociada a una descamación y formación de costras. Entonces vamos a ver la lesión de esta forma. Entonces ahí están las órganos. Podemos observar justamente cómo aparece el modelo de dos placas, máculas sobre una base eritematosa acompañada incluso de tejido. Vámonos con otro. Líquen plano. Dentro de lo que es el líquen plano, también es una lesión inflamatoria crónica, vamos a ver que va a presentar pápulas pruriginosas de color púrpura, la cual justamente va a estar a nivel de lo que es la piel, sobre todo a nivel de lo que es la parte de la central. Entonces, el líquen plano es autolimitado, por lo general se puede resolver entre 1 a 2 años después de la aparición de la lesión, ¿no? Pero cuando desaparece deja zonas hiperpigmentadas posinflamatorias. Algunas características es que la distribución que tiene sobre todo es a nivel de extremidades, ¿no? Entonces a nivel de lo que es muñecas, codos, la parte del pie, también se puede dar a nivel del glande de la piel. Y ahí podemos observar la lesión, ¿no? Entonces cómo se aparece. Lupus eritematoso. De lupus eritematoso también hay trastorno genético, autoinmunitario, las cuales justamente se va a dar lesiones cutáneas que suelen constar de eritema malar en forma de mariposa, mal definidos con la aparición de placas. Esas placas son descamativas y que generalmente se agrava o empeora con la exposición de luz solar. Tiene una superficie de lesión que es brillante, descamativa y generalmente con la compresión produce lo que es un agravamiento. Las enfermedades vesiculosas. Pénfigo. El pénfigo ya es un trastorno en el cual justamente va a aparecer la vesícula, se debe a la parte del trastorno autoinmune. Lo que va a suceder es justamente una pérdida de la integridad de las uniones intercelulares a nivel de la epidermis y el epitelio mucoso,
y generalmente se desarrolla en personas de 40 a 60 años, comúnmente. ¿Bien? Entonces, vesícula, lo cual justamente dentro de lo que son sus variantes vamos a tener 4 variantes. El vulgar, que es el más frecuente, afecta mucosas y la piel, sobre todo a nivel de lo que es cuero cabelludo, la cara, axilas, tronco, como podemos observar, y a nivel de lo que son puntos o zonas de presión. El pénfigo vegetante es infrecuente. Lo que va a haber es que alguna característica en relación a los otros es que, miren, no se manifiesta con vesículas como los otros, sino con placas vegetantes grandes. Esto con... Hay otra más, esperen. Con los santomas, recuerden dónde está este santelasma, el cual va a aparecer a nivel del párpado, que hemos dicho que estaba relacionado con lo que era triglicéridos y lípidos, ¿verdad? Y que eran justamente 5. El eruptivo más común, teníamos lo que eran los santomas tuberosas, los planos, tendinosas y el santelasma. Todos los otros se asocian con triglicéridos y lípidos, con excepción de este. No tienen lípidos en su relación. El otro igual, o sea, su aparición está con pénfigo, pero no aparece como una lesión como vesícula, más al contrario con placas. Entonces esas características en su división tienen que saber para que justamente es una diferenciación que se hace. Entonces, vegetante no está con vesícula, sino está justamente con placas vegetantes. Tenemos lo que es el pénfigo foliáceo, el cual justamente es benigno, se va a dar en los sitios de predilección, como cuero cabelludo, cara, tórax, espalda, las mucosas, y solamente esas mucosas a veces son afectadas. El pénfigo eritematoso, que es el menos grave, este tiene una forma de selectividad a nivel de lo que es la región marrón, o sea, aparece más en la cara, y parecido al lupus eritematoso. Ahí podemos observar la axila. Miren cómo lo que va a ser la parte de una vesícula, y obviamente se hace una vesícula, es su lesión primaria. ¿Esto qué ya sería? Era una vesícula, le han sacado el contenido que se vuelve. ¿Qué puede ser? Costrama. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿La K? No. ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué más? Escamas, ya tal vez en las partes de los bordes. ¿Qué más? ¿Cuál es una complicación de la parte de las vesículas? Por ejemplo, cuando las vesículas son grandes, ¿cuál es su complicación? Porque es a nivel de la epidermis, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería su complicación? La ulceración. Eso, esto se va a empezar a usar. Pero se va a dar, ahorita solamente ha habido la parte de la integridad de la piel, con pérdida justamente de la piel, lo cual está exponiendo, por eso se observa ahí la dermis superficial. Esa zona eritematosa es la dermis superficial. Ahora, dentro de esto es una puerta de ventana. La epidermis es la que protege, la dermis también protegerá, pero ya es una puerta de entrada para un proceso infeccioso. Generalmente cuando hay vesículas, cuando hay ampollas, y es por eso es que una quemadura no te recomiendan que la revientes. Porque si tú la revientas sin los medios adecuados de asepsia y antisepsia, estás abriendo un foco de ventana para que se infecte. Entonces, no tienes que justamente reventar. Ya cuando se llega al hospital, ustedes cuando roten ahí van a reventar, van a justamente a reventar la integridad, van a descamarlo, van a colocar un ungüento y lo van a vendar y listo.
pero depende también del tipo de quemadura, sobre todo en quemaduras de tipo B o 2B, ¿no? O si quieren AB, o de segundo grado, ya no sé tantas clasificaciones se han inventado, qué bonito nomás lo pone. Bien, tenemos otro, el pemfigoide bulloso. Dentro de esto va a ser una forma justamente ampollosa, bien, en el cual dentro de lo que va a presentar sobre todo la característica que tiene se va a dar justamente por la parte de un proceso autoinmune, o sea, va a ser una enfermedad vesículo-ampullosa, generalmente afectando, cuando es un trastorno de la inmunidad, solamente podemos asociarlo a lo que es la parte de la edad. Por eso menciona que es una edad avanzada. Entonces va a mostrar diferentes manifestaciones que las vamos a ir viendo, como una lesión que puede ser una bulla tensa, llenas de líquido claro, en la piel normal o eritematosa, de tamaño incluso de hasta 2 centímetros de diámetro, que generalmente puede llegar a más, hasta 8, 10 centímetros de diámetro. Y es justamente esto. Ahí está muy más. Entonces se asocia justamente con la parte de la defensa, las defensas bajas que se dan. Y obviamente la parte de la exposición, obviamente esto luego, el pemfigo bulloso, por cómo va apareciendo, van a poder ver de que se puede asociar también por la aparición de úlceras posteriormente a una úlcera de exposición. Entonces es por eso que generalmente a los ancianitos hay que estar haciéndolos levantar constantemente, hacerles caminar. La alimentación es muy importante. Aquí ya la alimentación o el sistema inmune es muy bajo y su alimentación también es muy disminuida. Aparte la atrofia, todo lo que tiene a nivel de los músculos, son muy susceptibles a la aparición de estas lesiones. Así que ahí podemos observar. Miren acá otro pemfigo bulloso. Ese es el pemfigo. Y obviamente cómo produce la parte de la lesión eritematosa a nivel grande. Y eso es cuando se revienta va a ser un foco de entrada para que justamente se pueda dar la infección, ¿no? Entonces las complicaciones que se dan después, que ya vamos a llevar a hueso, van a poder observar que puede haber justamente causas inflamatorias que poco a poco van evolucionando, dándonos algunos trastornos muy difíciles de pobreza, o algunos cuadros muy difíciles. Dermatitis hipertiforme. Es una enfermedad infrecuente, se caracteriza por pápulas también, como lesión primaria, evoluciona a una vesícula y a bullas por tamaño más grande, ¿no? Ocasionalmente que van a estar sobre una base eritematosa, con frecuencia que va a producir prurito o urticariforme. Eso se ve. Entonces, dentro de lo que es la parte de la afectación, miren, los hombres tienden a ser más afectados que las mujeres. La edad puede aparecer en lo que es la tercera, cuarta década, aunque la enfermedad se conoce que desarrolla en cualquier edad, ¿no? Entonces no es necesario. ¿Cómo va a empezar la forma? Placas, pápulas que sean justamente urticariformes, significa que van a escocer, lo cual justamente van a evolucionar a vesículas, dándote una dermatitis hipertiforme y que justamente en extremos son muy pruriginosas, ¿no? Entonces afecta a los codos, rodillas, parte superior de la espalda y la región glútea, ¿no? Ahí está la parte de la lesión, ¿no? Entonces, ¿qué observan acá? Porque aquí yo no veo las vesículas que dicen. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? No, granos, ¿no? ¿Qué son estos? Eso, es curioso. No. Si está diciendo que es pruriginosa, entonces, ¿qué está haciendo? Esas vesículas las está reventando. Por eso está así. Muy bien. Enfermedades vesiculosas no inflamatorias. Ahí vamos a hablar de la epidermolysis bullosa y la porfiria. Entonces, la epidermolysis bullosa es una vesícula que se desarrolla en sitios de presión, fricción o traumatismo que se van a dar justamente poco después de nacer. Constituye a un grupo de trastornos los cuales justamente se van a tener un vínculo común en el desarrollo de ampollas, sobre todo a partir de lo que es la queratina 14 y 5. Entonces, ahí están, zonas justamente de fricción de las mismas articulaciones.
¿no? Podemos ver la parte de los pies, a nivel de las falanges, de lo que va a ser justamente los pies, las manos, las rodillas. Sobre todo las manos son las zonas en las cuales va a aparecer un trastorno general. Turoquieratina. Porfiria, ya va a ser justamente lo que es la parte de un grupo de alteraciones del metabolismo, en el cual esas porfirinas, sobre todo que es un pigmento, normalmente que está presente en lo que va a ser la parte de la globina, la mioglobina, estas manifestaciones llevan justamente lo que es la aparición de una urticaria, vesículas, las cuales van a dejar lo que es una cicatriz, un color justamente que se va agravando con la exposición solar. Se pueden clasificar en 5, podemos ver justamente que tenemos la porfiria eritropoyética congénita, la protoporfiria eritropoyética, la porfiria aguda intermitente, la porfiria cutánea tarda y lo que es la pescada porfírica. Y aquí está justamente cómo se va observando. Entonces, cuando se va a dar la parte de la aparición de la vesícula y se va justamente se estarán todos los cuadros, la pigmentación o la cicatrización que queda va justamente a tener mayor contenido de melanina. Lo cual hay que tener mucho cuidado porque no se olviden que hemos visto las neoplasias, que un factor muy desencadenante es que justamente sea la exposición solar. Entonces, como aquí haya un trastorno en el cual la cicatrización te está dando un aumento de concentración de melanocitos, con la exposición solar puede justamente conducir hasta la formación de una tumor. Bien, trastornos de los apéndices epidérmicos. El acné vulgar. Muy frecuente en los jóvenes, 15 a 20 años, suele ser más leve en personas asiáticas, incluso a veces no hay. Se produce sobre todo por la parte de una variación hormonal fisiológica, en la cual justamente hay una alteración en la maduración del folículo piloso. Entonces, dentro de lo que es la característica clínica del acné, generalmente van a estar inducidas o exacerbadas por los fármacos, sobre todo con la parte de lo que van a ser condiciones oclusivas. También puede estar asociado, miren, con la parte de lo que son el clima, la alimentación igual, sobre todo la parte de lo que es la ingesta rica en lácteos. También lo que va a ser la parte de las vestimentas, los cuales van a apretar la zona a dar un aumento mayor. Se puede dividir en dos, uno que es inflamatorio y el no inflamatorio. Dentro del acné no inflamatorio, este va a constar justamente de comedones y estos pueden estar abiertos, pueden también estar cerrados. Los inflamatorios se va a caracterizar por la primera aparición primaria, que es pápulas eritematosas, van a evolucionar a nódulos y llegan a pústulas, ¿no? Entonces, ese es justamente cómo se ve. Y ahí podemos observar, ¿no? A nivel de la glándula sebácea, la cual justamente con un trastorno, un retardo en el crecimiento del folículo piloso, lo cual justamente produce una obstrucción y luego va justamente a provocar los cuadros o complicados. La paniculitis ya vamos a ver que es una reacción inflamatoria en la grasa subcutánea que puede afectar sobre todo lo que es el tabique conectivo y los lóbulos a nivel de lo que va a ser la parte de la grasa. Tenemos dos, el eritema nodoso y el eritema imago. El nodoso, que es más frecuente, vamos a ver que dentro de su presentación aguda se puede asociar a infecciones, también por administración de fármacos, enfermedades inflamatorias intestinales y algunas neoplasias malignas. Puede afectar la parte inferior de las piernas, extremidades, y la lesión primaria va a empezar con placas, evolucionan nódulos, a eritemas mal definidos, los cuales van a ser dolorosos. El eritema indurable va a ser justamente un tipo frecuente, afecta principalmente a adolescentes y a mujeres menopáusicas. Se manifiesta como un nódulo eritematoso, doloroso y generalmente se va a ulcerar. Ahí vamos a ver. Miren cómo entonces va desde el nódulo y poco a poco que avanza, luego se ulcera. Las verrugas y el impeti. Las verrugas son lesiones comunes, sobre todo en los niños y en los adolescentes, y está causado por el papilomavirus. Eso ya lo hemos visto, los famosos papilomas, ¿verdad? Las verrugas. Se transmiten justamente por enfermedades, la cual es transmisión sexual, aparte que se va a dar sobre todo por el contacto directo entre individuos que están justamente
que son portables. La clasificación que podemos ver es, uno, la verruga vulvar, la cual justamente se da en cualquier zona. La más frecuente son las partes de las extremidades, zonas superficiales dorsales, las manos, periocumbres. Puede aparecer como pápulas de color gris blanco o tostado, planas, convexas entre 0.1 a 1 centímetro de diámetro, con una superficie rugosa a modo justamente de lijados. Ahí podemos ver, esa es justamente la forma, una forma verrugar, verrugosa, un aspecto verrugoso de lo que es justamente la verruga vulvar, la causa virus del papiloma virus. La verruga plana ya va a ser justamente a nivel de lo que es la parte de la cara, son pápulas levemente elevadas, planas, lisas de color tostado. Otras que tenemos van a ser justamente la plantar, la palmar, por la zona en la cual se encuentra, son decir, rugosas, escamosas, alcanzando diámetros entre 1 a 2 centímetros más, ¿no? Pueden confluir y se pueden confundir incluso con zonas, con los callos que generalmente se tienen, sobre todo a nivel del pie. Y a la verruga venérea, como su nombre lo indica, a nivel de los genitales, las cuales justamente puede ser perianal, recto, y aparecen como masas blancas, tostadas, parecidas a lo que es el coliflor. ¿No? Es ya lo hemos visto, para justamente el 16, el 18, etcétera, que justamente producen este tipo de lesiones. Entonces, en la parte microscópica sabemos cómo se va el crecimiento epidémico. Vértigo va a ser una infección bacteriana común superficial de la piel, exactamente contagiosa, generalmente en niños, y puede darse también lo que es la parte de adultos. Tiene dos, el bulloso, que justamente el contagio son los cuales se diferencia sobre todo por el tamaño de las pústulas, nada más. De todos estos trastornos que hemos visto, a nivel de la epidermis, lo que nos interesa más es ver justamente de los granocitos. No se olviden eso, es el más importante. Y de algunos hemos visto algunas características que sí es importante que conozcan, sobre todo los tumores benignos, malignos, de trastornos inflamatorios. A ver, haciendo unos de paso, porque están tan poquitos. A mí no les voy a predicar. Eso el dermato. Esta. Pemfibrosis, ¿sabes? De dermatitis, solo psoriasis, y de las agudas, de ahí para arriba ya está. Descansen, Lo apago, ¿no?